Estos tres personajes no solo tienen en común que su creador es Tim Burton, sino que sus historias están conectadas por algo así como un código secreto, un lenguaje desconocido para nosotros, pero que siempre estuvo ahí presente, listo para ser encontrado. Hoy conoceremos este lenguaje dentro del gótico fantástico de Tim Burton para conocer que su cine no es solo una colección de películas con estética oscura, es un mapa emocional, un testamento a la belleza de lo extraño. Y vamos a conocer los vínculos que demuestran que todos sus personajes habitan un mismo mundo, un mismo corazón solitario que va a cambiar para siempre tu forma de ver sus películas. La imagen es icónica. La nieve cae sobre un suburbio perfectamente monótono. Una anciana cuenta una historia y en la cima de la colina, una criatura solitaria con manos de tijera esculpe ángeles de hielo. Este momento del joven Manos de Tijera no es solo una bella imagen. Es la piedra angular de todo el universo Burton. Es el símbolo de la soledad, de la creación incomprendida y de la belleza que nace del dolor. Ese sentimiento, esa imagen, es la primera pista de un código que se repite, se transforma y evoluciona en todas sus películas. Un código que nos habla de marginados, de la muerte como una celebración y de mundos que chocan para revelar una verdad mucho más profunda. Vamos a entrar en el extraño laberinto de la mente de Tim Burton y te prometo que la salida te va a mostrar un universo que no sabías que existía. Para entender el código, primero hay que entender al marginado original, Timothy Walton Burton. Nacido en Burbank, California, Burton no es solo un director, es el primer personaje de sus propias películas. Su infancia en un suburbio soleado y uniforme fue el caldo de cultivo de su fascinación por lo oscuro y lo diferente. Mientras otros chicos jugaban bajo el sol, él pasaba el tiempo en cementerios, devoraba películas de terror y se sentía un extraño en su propia casa. Esta sensación de aislamiento se convirtió en el núcleo de su arte. Burton no ve lo macabro como algo que hay que temer, sino como una parte honesta de la vida, a menudo más real que la fachada sonriente de la normalidad. Su paso por Disney fue un choque de mundos. Su estilo oscuro y personal no encajaba con la imagen del estudio. Y de esa fricción nacieron sus primeros trabajos verdaderamente personales, como el cortometraje Vincent de 1982, un homenaje a su ídolo Vincent Price y un autorretrato de un niño que prefiere la compañía de los fantasmas de Edgar Allan Poe a la del mundo real. Este corto es, en esencia, el manifiesto de Burton. Ahí ya están todas las semillas de su universo, el niño incomprendido, la estética del expresionismo alemán y la celebración de la imaginación como un refugio. Cada película que ha hecho desde entonces es de alguna manera una expansión de ese primer grito de soledad. Sus personajes no son simplemente raros, son proyecciones de su propio sentimiento de no pertenecer que tuvo durante toda su vida escolar y ahora también en la laboral. Por eso, para entender a Burton, no hay que mirar sus películas como simples historias, sino como capítulos de una gran autobiografía emocional. Una autobiografía escrita con sombras, espirales y una empatía infinita por los monstruos. Pero antes de meternos de lleno a descifrar ese código, tenemos que entender el idioma en el que está escrito este universo. La estética de Tim Burton no es un simple adorno, es el lenguaje mismo. Sus influencias son claras, el gótico y sobre todo el expresionismo alemán. Del gótico toma los castillos, los pasillos oscuros y el placer por lo siniestro. Pero es el expresionismo alemán, con películas como El gabinete del Dr. Caligari, el que le enseña a usar el escenario como un reflejo de la mente de los personajes. Los decorados en el cine de Burton casi nunca son realistas. Están vivos, distorsionados y cargados de emoción. Los edificios se inclinan, las sombras se estiran como garras, y los paisajes son laberintos que atrapan a sus habitantes. De esta manera nos está hablando sobre la mente de sus protagonistas. A lo visual se le suma un elemento clave, la música de Danny Elfman. Su colaboración es una de las más simbióticas de la historia del cine. La música de Elfman no acompaña la imagen, es parte de ella. Sus composiciones le dan voz al alma de los personajes. Es Elfman que en su lenguaje nos hace sentir la desgarradora soledad de Edward. Haciendo lo mismo con la crisis existencial de Jack Skellington.
Y finalmente, su propio estilo de dibujo. Los ojos enormes y expresivos, los cuerpos largos y faltos de elegancia o gracia. Este estilo le ayuda a Burton a mostrar más las emociones de sus personajes. Los ojos grandes no son un capricho, son ventanas a un alma. Así, la estética burtoniana es un sistema coherente, una fusión de arquitectura, psicología y música. Entender este lenguaje es el primer paso para ver que sus películas no son mundos separados, sino dialectos de un mismo idioma. Ahora que entendemos los 3 pilares del lenguaje de Burton, podemos empezar a leer el mensaje. El universo de Burton se sostiene sobre 7 vínculos que actúan como hilos invisibles que terminan siendo la amalgama perfecta para la historia. Y una vez revelados, te va a mostrar la gran narrativa unificada de su obra. Primer vínculo, el arquetipo del outsider incomprendido. Este es el más importante de todos, por así digamos el paso maestro. Casi todas las películas de Tim Burton giran en torno a un outsider, un inadaptado sensible que vive al margen de una sociedad que no lo comprende y lo rechaza. Pensemos en los ejemplos. Edward Scissorhands es la encarnación literal del marginado, creado pero no completado. Es un ser inocente atrapado en un cuerpo peligroso. La sociedad primero lo usa como una novedad y luego lo demoniza por su diferencia. Luego está Lydia Deetz en Beetlejuice, la adolescente gótica que se siente más conectada con los fantasmas que con su propia vida. Su famosa frase, "Yo misma soy extraña e inusual", es un himno para todos los personajes de Burton. Jack Skellington es un tipo diferente de outsider. Es el más popular en su propio mundo, pero sufre una profunda crisis existencial. Intenta encajar en un mundo que no es suyo, solo para descubrir que su felicidad reside en aceptar su propia naturaleza. Y por supuesto, Victor Van Dort, del Cadáver de la novia, un joven tímido que encuentra más vida y aceptación en el mundo de los muertos que en el rígido y gris mundo de los vivos. ¿Y qué une a todos estos personajes? La empatía con la que Burton los filma. Nunca son los verdaderos monstruos. Su monstruosidad es una construcción de la sociedad que los juzga. Burton nos obliga a ponernos de su lado. Nos enseña que la verdadera monstruosidad no está en la apariencia, sino en el prejuicio. Segundo vínculo, la muerte como celebración o transición. En nuestro mundo la muerte es un tabú, es el final. En el universo de Tim Burton, esta idea se invierte por completo. La muerte no es el fin, sino una transición, y a menudo un lugar mucho más vibrante y honesto que el mundo de los vivos. La manifestación más clara es el Cadáver de la novia. El mundo de los vivos se nos muestra con una paleta de grises sin vida. En contraste, el mundo de los muertos es una explosión de color, música y camaradería. Aquí, la muerte no es una tragedia, sino una liberación de las reglas sociales. En Beetlejuice, aborda la muerte con un humor negro y burocrático. El más allá es un sistema caótico, confuso y sobre todo cómico. Burton le quita solemnidad a la muerte y la convierte en una farsa surrealista. Incluso en el extraño mundo de Jack, Halloween Town no es una comunidad que celebra lo macabro. El propio Jack es un esqueleto, la representación literal de la muerte. Sin embargo, es el héroe de la historia, capaz de sentir amor y arrepentimiento. Este punto es fundamental para entender la visión de Burton. Al presentarnos la muerte como un espacio de liberación, nos dice que quizás no haya nada que temer. Tercer vínculo, la familia y las relaciones fracturadas. Detrás de cada gran marginado de Tim Burton, casi siempre hay una misma herida, la familia. Las relaciones familiares en su cine rara vez son un refugio, suelen ser una fuente de presión, incomprensión y aislamiento. En El Cadáver de la novia, vemos 2 familias impulsadas por la codicia. A ninguna le importa la felicidad de sus hijos. Víctor es aplastado por la presión de sus padres y es esta falta de conexión lo que lo hace receptivo al mundo más cálido de los muertos. En El joven Manos de Tijera, la figura paterna es su inventor, que muere antes de poder completarlo, dejándole en un estado de orfandad perpetua, una metáfora perfecta de una herida familiar no resuelta. En Charlie y la fábrica de chocolates, podemos ver que la relación entre Wonka y su padre no es nada buena y por ende termina convirtiéndose en un trauma. Big Fish explora este tema de la forma más personal. La película entera es el intento de un hijo por comprender a su padre, que habla en metáforas y cuentos fantásticos. La relación está rota porque no hablan el mismo idioma.
La sanación solo llega cuando el hijo finalmente abraza la fantasía, que es el núcleo de la propia visión del mundo de Burton. Este vínculo revela una verdad profunda en su universo. El sentimiento de ser un extraño muchas veces empieza en casa. Cuarto vínculo, la sombra expresionista. Ya había mencionado el expresionismo alemán, pero esto va mucho más allá que una inspiración. Es un mecanismo que Burton usa para hacer visible lo invisible, la psicología de sus personajes. El elemento más distintivo es el uso de la sombra. En las películas de Burton, la sombra no es solo la ausencia de luz, es una entidad activa, casi un personaje. Piensa en Ciudad Gótica de Batman. Es una ciudad de sombras opresivas que reflejan la corrupción moral. El propio Batman es una criatura de la noche que usa las sombras como su aliado. Los decorados son el otro pilar. Influenciado por el gabinete del Dr. Caligari, Burton crea arquitecturas que desafían la física para reflejar estados mentales. El castillo del joven Manos de Tijeras, con sus ángulos agudos y su aislamiento, es una extensión física de su soledad. Del mismo modo, la palidez de los personajes, los ojos hundidos y las figuras angulares son rasgos de la iconografía expresionista. Para Burton, el mundo exterior es siempre un espejo del desordenado mundo interior. Quinto vínculo, la guerra de los mundos y los colores. Una de las estrategias visuales más potentes de Burton es el choque radical entre dos mundos distintos. Una dualidad que usa el color para explorar temas como la conformidad frente a la individualidad. El ejemplo más claro es el joven Manos de Tijeras. Por un lado, el suburbio con sus casas idénticas pintadas en colores pasteles casi de forma grotesca. Un mundo de uniformidad y vidas superficiales. Por otro, el castillo gótico de Edward, oscuro, monocromático y misterioso. Burton subvierte nuestras expectativas. Lo luminoso es opresivo, mientras que lo oscuro es el hogar de la verdadera belleza y creatividad. El cadáver de la novia lleva esto al extremo. El mundo de los vivos es gris y anémico. El mundo de los muertos es un carnaval de colores vibrante. Una declaración audaz. La vida real está desprovista de pasión, mientras que la muerte está llena de vida. El extraño mundo de Jack nos representa otro choque memorable. Halloween Town contra Christmas Town. El primero es monocromático y retorcido. El segundo, brillante y suave. El contraste visual es absoluto y refleja la propia confusión del personaje. El viaje del héroe de Burton casi siempre implica cruzar la frontera entre un mundo normal y un mundo fantástico. Sexto vínculo, la melancolía juguetona y el humor negro. El tono de una película de Tim Burton es inconfundible. Es una mezcla extraña y maravillosa de lo grotesco y lo tierno, de lo sombrío y lo cómico. Beetlejuice es el ejemplo más puro. La película trata sobre la muerte, sí, pero es una comedia caótica. El personaje de Beetlejuice es repulsivo y carismático a la vez. La escena de la cena, donde los invitados bailan poseídos al ritmo de Day-O, es el epítome de este tono. Es espeluznante, absurdo y absolutamente hilarante. Burton nos invita a reírnos de lo que normalmente nos asustaría. Mars Attack lleva este humor negro a escala planetaria. Es una parodia de las películas de ciencia ficción de los 50, pero su violencia es tan exagerada que se vuelve cómica. Los marcianos son a la vez aterradores y ridículos. Incluso en sus películas más emotivas, este humor está presente. En El cadáver de la novia, el gusano que vive en la cuenca de ojo de Emily añade un toque de comedia a su trágica historia. Esta mezcla entre lo oscuro y lo claro es una de las firmas más personales de Burton. Refleja una visión del mundo que se niega a tomar la oscuridad demasiado en serio. Séptimo vínculo, la anatomía de lo extraño y la conexión oculta. Y el último vínculo, el que cierra el círculo, está en el ADN mismo de los personajes. Primero su anatomía, ojos grandes que expresan vulnerabilidad, cuerpos delgados y desgarbados que acentúan su torpeza, piel pálida que los hace parecer espectrales. Desde Victor Van Dort hasta Jack Skellington comparten una apariencia que los marca instantáneamente como otros. Su fragilidad física nos desarma y nos invita a protegerlos. Y ahora la conexión oculta. Una teoría popular sugiere un vínculo directo entre Victor de Frankenweenie, Victor del cadáver de la novia y Jack Skellington del extraño mundo de Jack. La teoría dice que son la misma alma en un ciclo de vida, muerte y más allá. Comienza con el joven Victor de Frankenweenie, un niño solitario que resucita a su perro, Sparky. Años después,
Este Víctor, ahora un joven adulto, se reencuentra en el mundo de los muertos con su perro esqueleto, Scraps, que es sospechosamente similar a Sparky. Finalmente, después de su propia muerte, Víctor se transforma en Jack Skellington, y a su lado, fiel como siempre, está su perro fantasma, Zero. Aunque Tim Burton nunca ha confirmado esta teoría, las similitudes son demasiado llamativas para ignorarlas. El nombre es recurrente. El parecido físico y el compañero canino crean un hilo narrativo subterráneo fascinante. Sea intencional o no, esta teoría refuerza la idea de un universo único de Tim Burton. Demuestra que el arquetipo del outsider no es solo una idea repetitiva, sino un personaje continuo cuya alma evoluciona a través de sus historias. Es la prueba definitiva de que en el universo de Burton, todos los caminos conducen al mismo corazón solitario. Al final, la verdad es clara. El lenguaje secreto de Tim Burton siempre ha estado frente de nosotros, escrito de una forma tan hermosa como la empatía. Su filmografía no es solo estética gótica y personajes raros. Es un santuario para los incomprendidos y un recordatorio de que la verdadera belleza reside en nuestras imperfecciones. Los 7 vínculos no son coincidencias, son las reglas de un universo emocional singular, el de un artista que convirtió su propio aislamiento en una forma de arte universal. Edward Scissorhands, Jack Skellington, Lydia Deetz no son solo personajes, son facetas de nuestra propia lucha por encontrar nuestro lugar en el mundo. El cine de Tim Burton nos enseña que hay luz en la oscuridad y que a veces los monstruos son los únicos que dicen la verdad. Nos invita a buscar la magia en lo macabro y a reconocer que en el fondo todos somos un poco raros, todos somos un poco inusuales, y en el universo de Tim Burton, eso es lo que nos hace magníficos. Hemos viajado a través de la oscuridad, hemos bailado con esqueletos, y hemos descifrado los 7 vínculos que conectan el universo de Tim Burton. Hemos visto que sus películas son mucho más que historias aisladas, son un manifiesto de defensa de lo diferente. Si este viaje te reveló una forma de ver su cine, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte futuros análisis. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees en la teoría que conecta los 3 Víctors? Déjame tu opinión en los comentarios. Y ahora que ya sabemos un poco de cómo Tim Burton forma sus historias, cuéntame, ¿cuál es tu película favorita de Tim Burton? Antes de revelarte mi película favorita de este director, te recuerdo dejar tu like y compartir este video. Por cierto, si estás viendo el canal desde un celular, no olvides darle hype, pues así me ayudas a llegar a más personas y que este canal crezca. Bueno, si ya tienes tiempo en este canal, ya has de haber visto el video que hice sobre mi película favorita de Tim Burton. Y si no, pues te lo dejo en la imagen que aparece en pantalla y en la descripción del video, para que le des clic y entiendas por qué esta obra, para mí, significa mucho y la hace lo mejor de Tim Burton. Te espero allá.